Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una casa en 6 metros de frente por 17 metros de fondo. Esta casa es ideal para personas solteras o una pareja que tenga un hijo o una pareja que tenga a sus padres viviendo con ellos. Es una casa con 2 recámaras, pero la recámara principal está en la parte de abajo. En lugar de tener las 2 recámaras que comúnmente hay en las plantas altas, en la parte de atrás, por ejemplo, en estos terrenos de 6 metros, aquí los arquitectos optaron por generar una doble altura. Ahorita van a ver el proyecto. Es un espacio muy abierto. Vamos conociéndola. La fachada me gustó. Es una fachada limpia, muy elegante. Si se fijan, trabaja un poquito con materiales muy serenos, muy sobrios, como es este color cemento gris, un poquito como cemento muy claro. Y en el interior hay algo que me sorprendió, ahorita lo van a ver, es el piso. Las cocheras, todo muy regular, para siempre tener claro que necesitamos 5,5 metros mínimo para tener un coche. Pueden tener 5, pero 5,5 metros es lo ideal. Aquí caben 2 cocheras en los 6 metros y me gusta que dejan un acceso independiente. Y esto es algo muy bonito, la naturaleza de la vegetación. Este árbol, ¿qué árbol será? A ver, jóvenes, dejen sus comentarios. Por el tipo de hoja se puede saber el tipo de árbol. Este es un árbol que tiene flor de corazón, hoja de corazón. Y ya el otro día me acuerdo en un video en Oaxaca, vimos, si recuerdan, los arquitectos mencionaban que el árbol que tiene hoja con forma de corazón, nos mencionaron el nombre. A ver si se acuerdan. Fíjense, vamos a entrar. Esto me gustó también, el color de la madera. La madera es un encino americano que tiene este tono también con el barniz. Amarilloso, un tono claro, que me parece que hace que se sienta muy amplio, ¿no? Y por la misma también materialidad, aquí aplicaron una pintura que tiene algo de reflejo, casi como un paladio, que se utilizaba mucho, pero ahora en color blanco le da bastante calidez de alguna manera, porque no es el típico yeso que vemos en el otro lado. Si se fijan, hay algo de destello. Entonces, fíjense la distribución. Abrimos la puerta y tenemos escalera que sube de una sola rampa y un par de escalones para bajar, ¿no? La casa también tratando de adaptarse a la naturaleza del terreno. Tiene muy buena luz, muy buena luz, fíjense. Las puertas son metálicas. Esto nos ayuda a que no reciba tanto daño por el sol. La orientación solar, se las comparto. Fíjense la orientación. Es una fachada sur. Viéndolo de frente al terreno, el sur queda hacia el frente y el norte queda hacia atrás. Eso significa que vamos a tener una buena incidencia de sol en la fachada. Por eso la casa tiene tanta luz, porque tiene esta gran ventana hacia el sur, que para eso sirven los árboles, para protegernos del sol. Entonces, este gran arbolote les va a ayudar muchísimo para contener el calor. Ingresamos, bajamos las escaleras y dentro de esta pieza se oculta el centro de lavado, fíjense. Hay un diseño bonito del juego de las duelas y de cómo se unen los barandales. Este es un barandal hecho de solera metálica de 1/4 de pulgada, parece, o de media pulgada. Sí, de media pulgada por 2 pulgadas de ancho. Bastante elegante, ¿no? Fíjense cómo juega la luz ahí con ese tragaluz. Y detrás de este mueble, aquí es el cuarto de lavado, algo que hemos visto cada vez más en las casas contemporáneas, que dejan el cuarto de lavado ya como un closet. Aquí tienes espacio para una lavasecadora en un módulo de torre, tu lavadero y aquí el sistema hidroneumático. Entonces tú cierras estas puertas y se ocultan. Me recuerda mucho a la casa, una de las casas favoritas del canal de Pote Arquitectura. Muy bonita esa casa en Querétaro. Entonces, si se fijan, el vestíbulo está muy bien, muy amplio, muy buena luz. Y aquí empieza la recámara. Se diseñó esta casa para 2 personas, en donde una de ellas
iba a dormir en la planta baja y otro en la planta alta. Por lo tanto, la recámara queda de buenas dimensiones. Mide aproximadamente 340 por 280 en ese sentido y tiene un closet integrado con espacio para una televisión. Y tiene su baño completo. Fíjense, se ve bien el trabajo de la madera. El baño completo que tiene 2 accesos. Para hacer más sencillo, el que no tengamos tantos baños, tenemos este baño que funciona tanto para las visitas como para la persona que está en esta recámara. La casa tiene 120 metros cuadrados de construcción. Entonces es una casa pequeña. Me gustó este gesto. Este diseño, fíjense, con la puerta de cristal templado a una altura de 1.40, 1.50. Ese murito que no toca. Y esto, fíjense, porque tiene ventilación natural desde planta baja. Entonces le dejaron este cubo de luz de 2 niveles. Esto debe de medir aproximadamente 50 centímetros. Lo suficiente para que quepa ahí una persona que le va a dar el acabado. Por eso no hagan eso y no lo vayan a dejar de 20 centímetros porque no van a poder entrar ahí para aplanar, para enyesar. Eso es bien importante. Fíjense el diseño que hicieron aquí con este azulejo blanco y cómo lo combinaron con el gris del piso. Esto se ve bastante bien. Las cubiertas son de melamina, los muebles son de madera. Entonces, si regresamos, llegamos al pasillo y fíjense esto. Este es el espacio social. Esta es la sala, comedor, cocina. Todo en un solo espacio. Aquí yo les recomendaría, porque este es un espacio de aproximadamente libres 320 a 330 por el ancho del terreno, que son 6 metros. Yo aquí creo que les recomendaría quizá eliminar esta mesa isla. ¿Por qué? Porque es muy grande, me parece. La mesa mide 2 metros aproximadamente. Creo que podría ser más pequeña. ¿Por qué? Porque como la mesa fue muy grande, pues nos quedaron más o menos 2 metros para la sala. O sea, este espacio de 320 por 2 metros me parece insuficiente. Entonces, al que esté interesado en comprar la casa, creo que valdría mucho la pena quitar estos 2 muebles. Todo este mueble de aquí para que todo el espacio quedara abierto. ¿Y yo qué haría? Como en la casa desnuda de Taller Estilo Arquitectura, tienen una mesa alta que funciona también como barra. Entonces pondría una mesa alta aquí pegada a este muro y ya me quedaría todo este espacio libre para una sala muchísimo más cómoda. Porque la cocina no quedó mal, quedó bien integrada. Los materiales son buenos, la parrilla es teca, tiene una doble tarja. O sea, esto está muy bien y el diseño en general del espacio sí está bastante bonito, vean. El diseño del entrepiso con la viga, toda la cancelería es metálica, todos estos ventanales son de metal. Entonces me gusta porque es una doble altura, orientación norte. Ahorita estamos en julio, entonces el sol se inclina hacia el norte durante el verano. Entonces aquí es cuando más luz va a tener la casa, pero durante el invierno el sol se inclina hacia el sur. Entonces todo este ventanal norte no va a tener ningún problema porque no le va a ingresar el sol, el rayo del sol directo. Entonces este espacio garantizado que va a ser muy muy fresco durante todo el año. Y fíjense cómo el acabado, el reflejo de ese paladio se ve bastante bien, ¿eh? Sí me deja pensando en que podría utilizarlo en mis proyectos. Y el jardín, este fraccionamiento te obliga a respetar una restricción posterior de 3 metros. Entonces aquí les queda todo este jardín de 3 metros por los 6 metros de ancho para que ustedes puedan hacer una terraza que, si se fijan, el vecino ya la techó. Esto no se permite en el proceso de obra. El ayuntamiento no te permite construir esos 3 metros. Pero una vez que ya entraste a habitar, pues ustedes podrían crecer. Entonces esta superficie podrían hacer algún diseño como para integrarla. Pero creo que sí, mi recomendación sería eso, eliminar esta pieza. Creo que esa pieza fue un fallo en este proyecto. Porque si se fijan, se siente que quedó un poco reducido este espacio. Entonces, ese punto yo lo eliminaría. A ver, vamos a conocer la planta alta. Y esto era lo que les comentaba. En lugar de haber dejado las 2 recámaras en este espacio, toda esta superficie,
decidieron hacer doble altura porque nomás iba a vivir aquí una pareja. Entonces quedó una recámara arriba y una recámara abajo. Vamos a conocerla. El piso actualmente es de un cemento pulido con una pintura vinílica. Aquí la intención también sería cambiar esa pintura por un microcemento. Creo que eso sería muchísimo mejor. Subimos las escaleras. Ok. Es que sí, este espacio quedó muy bien. Y aquí arriba les queda pues una salita de estudio, una salita de TV, de lectura, un librero. Y es la antesala a la recámara. Las puertas son de piso a techo. Ok. Entonces esta recámara tiene su baño completo. Las dimensiones son las mismas de la recámara de la planta baja, alrededor de 320 por 280. Aquí tienen ya el closet completo corrido. Las puertas son de madera y los interiores son de melamina. Ahí pueden ver un poquito la diferencia en los tonos. Su ventana al sur, esto sí me gusta, que quedó angosta, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que sea fachada sur va a tener mucha luz durante todo el año. Entonces, una ventana sur pequeña creo que es una buena decisión ahí. Y es también manguetería de herrería, fíjense. Últimamente aquí en Guadalajara se está utilizando mucho la herrería. Y de este lado, el baño completo. Una distribución interesante. Recuerden que tiene 6 metros de ancho. Su ventana por iluminación y ventilación por linternilla. Esto está bien. Tiene buenos materiales, buena grifería. El sanitario también es Interceramic. A los interesados les vamos a dejar el correo de contacto@cotaparedes.com para que nos escriban. Les podemos dar más información. Estamos en el fraccionamiento El Origen. Estamos aquí. Esto es Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara. Son 120 metros cuadrados de construcción, jóvenes. Prácticamente podemos diseñar la casa o entenderla. Esta línea, este ventanal está a los 3 metros, ¿no? Dijimos que tenía 17 de fondo. 3 metros, luego aquí dejaron un espacio aproximadamente de 350, desde el ventanal hasta el barandal. Luego aquí hay un pasillo de 1,20, después sigue la escalera, que la escalera debe de medir como 4 metros aproximadamente, y luego 1,20 de pasillo de entrada. Esta distribución me parece conocida. Sí, me recuerda a algunos de los proyectos de la oficina. Básicamente porque decides entrar, subir escaleras o bajar escalones. Me recuerda a Casa Bonsai. Y un par de proyectos que hicimos allá en Rosarito. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Les gusta? Comenten todo lo que quieran. Si les gustó, si no les gustó, ¿qué le cambiarían si fuera suya? ¿Vivirían aquí? Siempre es bien importante preguntarse si uno viviría. Puede ser que te guste o no, pero si te la regalo mañana, así, si llego a tu casa y te digo, oye, ¿vives en esta casa? Te la regalo, pero tienes que vivir, o sea, la condición para que te la regale es que tienes que vivir 4 años en ella. ¿Lo harías? Uf, ojalá que un día el canal llegue a esos niveles. Jóvenes, ya está, les repito, nuestro correo de contacto@cotaparedes.com. Nuestra página web es cotaparedes.com. Visítenla. Saben que ahí los podemos apoyar en asesorías para nuevos proyectos, para remodelaciones. Trabajamos en México, en todas partes, en distintos países. Hemos hecho proyectos en otros países, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, Arabia Saudita, en muchas partes del mundo. Bueno, no en muchas, en algunas. Ustedes ya lo saben, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara. ¡Adelante!